Es que Chari tenía razón, de verdad. Ay, tú no me haces caso, ¿viste? Es que me haces cuando yo estaba haciendo otras cosas. Ay, sí, como no, bien que estás ahí. ¿Qué? ¿Alan García está vivo? ¿Qué? Hola, nosotros somos las 4 Fantásticas y les presento a Mati, Bárbara, Jacqueline y yo soy No, chicas, o sea, no está vivo físicamente, sino que está vivo en la memoria de las personas que vivieron durante el periodo del primer gobierno de Alan García. Ay, bien, Ay, ¿qué pensaban? ¿Que ha salido de su tumba como zombie está andando por ahí, por las calles de Lima? Puede ser. Tal vez. Bueno, ¿quieres saber un poco más sobre el gobierno de Alan García? Sigan viendo. Entre los años 1988 y 1995, Alan García asumió la presidencia por primera vez. En un contexto lleno de incertidumbre política, económica y social, García se distinguió por hacer uso de un discurso político de carácter populista y nacionalista. García apeló por la propuesta de control del mercado interno a través del congelamiento de precios y tarifas, lo que finalmente conllevó a la escasez e hiperinflación, aspectos que hablaremos a mayor detalle más adelante. Una de las medidas políticas más polémicas tomadas durante este periodo de gobierno fue la decisión de reducir al 10% el PBI para el pago de la deuda externa. En ese sentido, de acuerdo con Tanaka, nos encontramos con un gobierno carente de capacidad y técnicas adecuadas que garanticen una estabilidad financiera a largo plazo. González entiende la inflación como un incremento constante de precios de los bienes y servicios en la economía. Bueno, para él, el ejemplo perfecto de una mala gestión durante una crisis económica es el primer gobierno de Alan García. Y bueno, es porque justamente tuvimos inflación, pero no solo nos limitamos a ello, sino que tuvimos hiperinflación, que es un caso mucho más grave y extremo que pulverizó nuestra economía peruana. En cambio, Mujica no vio desastre del todo, sino que más bien recuerda que Alan García tenía un plan para estabilizar la economía, que consistía en congelar el tipo de cambio y aumentar el precio de los bienes y combustibles de la economía. ¿Funcionó? Bueno, Mujica dice que sí, pero solo por un rato, porque después entró en crisis su gobierno, debido a la estatización de las bancas, mediante el cual el Estado pasó a tomar control de los bancos privados. Entonces esto fue como que el desastre que hizo que su gobierno de Alan García sea muy considerado bastante mal. En esta misma línea, en 1987 Alan García decidió estatizar la banca, que según Crabtree significó el punto de quiebre de lo económico y lo político en su gobierno. El modelo heterodoxo que buscaba detener la inflación, ¿qué es lo que pasó? Que empezó a mostrar sus grietas. El índice devaluaba cada vez más, las reservas internacionales caían y los periodistas y los analistas se empezaron a cuestionar sobre la responsabilidad que tenía Alan García. Como señala la línea del tiempo del IEP, en 1988 la crisis se intensificó. ¿Por qué? Porque se disparó el dólar y la inflación estaba muy descontrolada. Ante ello, el 6 de septiembre, el ministro Salinas, ¿qué es lo que hizo? Aplicó el paquetazo, que devaluó el INTI, se intensificaron los precios del combustible y de los alimentos básicos y recortó el gasto público. Y con este giro hacia la ortodoxia, el gobierno intentó parar este colapso económico, pero con un costo social fuerte. Por otro lado, a finales del gobierno de Alan García, los ataques senderistas provenientes de las zonas rurales ampliaron su accionar en la capital de Lima, así como los barrios populares, así también como la adopción de políticas extremas por parte de la juventud que supuestamente estaban relacionados a Sendero Luminoso. Asimismo, Crabtree afirma que las condiciones sociales agravaron la violencia de la situación de grupos sociales como la juventud, en el cual fueron apoyo de fuente ideológica por parte del Sendero Luminoso. Bueno, primeramente, buenas tardes, es una señorita. Soy la profesora Noemi. La realidad de nivel inicial. Estudié un pedagógico San Silvestre en San Juan de Urigancho. En la época de Alan García, ¿cuántos años tenía? En su primer gobierno, creo que por ahí dicen 85. Bueno, para ese entonces ya yo estaba en tercer grado de primaria.
más o menos ya pues 8 o 9 añitos. En esa época, en la época de las García Silva, los primer gobiernos, ¿con quién vivía? Ya. En el primer gobierno, todavía para ese entonces, no se sabía todavía lo que estaba pasando en cuanto a la economía del país. En la cual, esta casa donde estamos ahora, mamá lo compró en esos tiempos, en el gobierno anterior de Belaúnde. Y teníamos otra casa en el paradero anterior, que era la misma casa comprada, que estaba a nombre de mi padre. Teníamos así 2 casas. En el paradero 14 Cajayamo, como en el paradero 15. A mi papá y mi mamá teníamos 2 casas. Pero la casa de ella lo vendió, y precisamente por este gobierno que se vino todos los desfalcos en la nación, se devaluó el dinero y la casa se perdió el valor. Fue vendido como debió ser, con todos los papeles legales, todo, pero todo se desvaló completamente por la situación del gobierno. Me preparó un platillo en la cual en ese entonces se podía consumir de acuerdo a la realidad que vivíamos. Porque antes de este gobierno estábamos llevando una vida más tranquila, pero por la falta de preparación de este señor tuvimos que padecer todo el pueblo peruano. Y por tal motivo, por esa desubicación, el pueblo sufrió la economía nacional estuvo por los suelos, si se puede decir así vulgarmente, y en el cual se preparaba pues en mi persona, en mi casa, de mis padres, aquellos tiempos, el tallarín con papa a la huancaína. Y para hacer un tallarín tenemos los fideos, aquí tenemos el tomate, la zanahoria rallada. Para eso necesitamos aceite, tuco tallarín, hongos y laurel, tenemos la cebolla, y también el ajo, la sal. Y de acuerdo a eso, en ese entonces se consumía más lo que es el pollo. También se consumía lo que es la papa. La papa estaba en precio cómodo, había facilidad. El problema en ese entonces era la carretera. La carretera, a veces estaban cerradas, no había buenas carreteras. Con la papa, la leche que va en lo que vamos a licuar, los ajíes. También se le echa ahí su quesito. Tenemos 2 galletas, 2 paquetes de galletas. Ahora a continuación vamos a preparar lo que es el tallarín rojo. Y la papa de huancaína. Así. Vamos. ¿Cómo era un día en su vida durante el gobierno de Alan García? Bueno, en el primer gobierno yo tenía más o menos como 9, 10 añitos, más o menos, calculando entre 8, 9 y 10 añitos. Estaba cursando el tercer grado de primaria. Me cocinaban eran mis padres, mi papá se dedicaba a nosotros. Todo lo que era su labor, que era como trabajo con calzado de damas. Y mi mamá se dedicaba pues desde lo que era aparadora de una casa de deporte. Pues siempre lo que yo me acuerdo más, porque como yo estudiaba de lunes a viernes no veía, pero lo que sí veía era sábado. Entonces mi hermana, pues que estaba ya señorita, no trabajaba y trabajaba de lunes a viernes, el día sábado y hacía su tallarín con papa a la huancaína. Y yo estaba ya a su lado mirando qué cosas hacía. Y ella me enseñó a cocinar y ahora vamos a preparar unos tallarines como la papa a la huancaína, como aquellos tiempos. Y dígame una pregunta, ¿usted estudió en colegio particular? No, yo toda mi vida desde la primaria, porque no fui inicial, fui de frente a primaria, primer grado en el colegio Gran Unidad Escolar Javier Helado, uno que está en Cajayamo, porque mis padres, ¿sabes? Mis padres pues tenían mucho temor, nosotros éramos puras niñas, así que teníamos ese cuidado de la protección, a veces hasta sobreprotección de acuerdo a lo que ellos querían cuidarnos, ¿no? Entonces nos pusieron en un colegio que es cerca de casa, una institución donde mis padres podían vernos. Y bueno, he escuchado un poco al inicio que contó un poco de su infancia. ¿Cómo fue en ese tiempo? ¿Él iba al mercado? ¿Con quién iba? Hubo un choque fuerte para el país y en cuanto a Lima fue necesario hacer colas, hacer filas en los mercados muy temprana hora, hasta los niños íbamos, porque realmente la escasez y la necesidad de consumir productos alimenticios era necesario. Y los niños teníamos que ir con nuestros padres y hacer filas. Diferentes puestos, porque en un puesto no te daba para toda tu familia. Teníamos que hacer varias filas. Mía mencionó un poco sobre las colas que tenía que hacer respecto a los productos. Claro que sí. ¿Cómo usted se daba cuenta de esa variación en el precio?
yo pues me alistaba, siempre iba a hacer las compras, para el desayuno o para otro motivo. Así que me sabía los precios, ¿no? Me sabía los precios, y cuando viene todo este problema de las salsas, entonces sé diferenciar lo que es un sol con un hindi, ¿no? La diferencia, pues reconocí una moneda. El billete de 10 soles ya no tenía validez, el de 20 soles ya era 2 soles, una cosa así. Ahí ya había el cambio de las monedas y los billetes, el papel. Y también respecto a qué público se enfocaba más que todo. A la juventud. El partido del APRA era la juventud. Fueron a la segunda vuelta, se trabaja muy bien con los jóvenes, se trabaja todo, pero siempre nada es perfecto. Y lamentablemente dije, no todos piensan igual, hay libertad, expresión. Entonces hay un grupo que está bien, hay otro grupo que está mal, hay otro grupo que se le aceptó, se captaron, hay otros que no, así todo. De acuerdo a todo eso, se vino el bajo del coste económico y nuestra moneda fracasó. Del sol ahí se devaluó. Y una pregunta, como estudiante en el gobierno de Alan García, desde el trayecto, desde acá hasta su colegio, quizás haya vivido algún acontecimiento como apagones, Sí, o quizás... sí, había el acontecimiento que el terrorismo se había levantado tanto en provincia, que de provincia se han venido a vivir una familia en la parte superior, de un vecino policía y una ama de casa. Pero cuáles serían sus pensamientos, qué sería su consejo de su padre. Esta muchacha se atrevió a subirse a la torre. Hay una torre allá en la parte detrás de mi casa, como llegando al cerro, y comenzó a dar gritos de poder y de autoridad. Era una niña que estaba empezando a crear lo que escuchaba, lo que hacían sus padres, le lavaron, sus hermanas que estaban en la universidad. Finalmente pudimos disfrutar de este delicioso plato con la señorita Noemí. En conclusión, el discurso político empleado por García estuvo mayoritariamente enfocado a los jóvenes, tal y como lo precisó la señorita Noemí. Sin embargo, esto no bastó para asegurar un buen periodo de gobierno, puesto que se generó una gran crisis económica que afectó al peruano de a pie. Y hablando del económico, la señorita Noemí recuerda mucho las colas que hacía de pequeña para adquirir los productos en los mercados. Bueno, esto fue la consecuencia de la inflación que hemos visto ya anteriormente, se incrementaron los precios y más que todo lo que sufrió fueron las familias porque no podían adquirir los productos, y eso se quedó en la memoria de la señorita Noemí. Finalmente, las tomas de decisiones en el gobierno de Alan García no solo afectaron al Estado, sino también a las familias que tuvieron que enfrentarse a la inflación y al encarecimiento de la vida cotidiana. Por otro lado, se menciona que los ataques senderistas en la capital de Lima no fueron directamente violentas, sino que los ataques senderistas buscaron ampliar su accionar en la capital mediante la difusión de ideas radicales y extremistas y con la captación de los jóvenes. Guarda relación con lo dicho con la señora entrevistada, ya que relata haber visto a una joven subiendo una torre y emitiendo mensajes subliminales cargados de ideas radicales, en el cual ha sido como una estrategia impuesta por el Sendero Luminoso para su expansión.